Señorías, señor presidente del Gobierno, miembros del Gobierno, buenas tardes a todos, a todas. Hemos desarrollado ya, como se ha dicho por alguno de los oradores que intervino antes de mi propia intervención, pues un debate de más de 4 horas. En ese escenario me pregunto, y valga la tautología, si yo tengo algo más que aportar hoy a este debate. Y es evidente que cuando se es el grupo mayoritario, el grupo que apoya al Gobierno, y cuando la consejera de Hacienda, en nombre del Gobierno, ha desarrollado el presupuesto que hemos venido a presentar y que a su vez ha sido enmendado de totalidad por 3 grupos parlamentarios, es relativamente difícil, sobre todo cuando el interés se centra entre quienes hoy encabezan la izquierda española y quienes encabezan la derecha española. En el sentido, el grupo parlamentario, hasta ahora intervención, el grupo parlamentario socialista y el grupo parlamentario popular. Me gustaría empezar, eso sí, por algo que parece que la memoria es, pues sí, memoria de pez. Dicen que los peces tienen una memoria instantánea y debe ser que a nosotros casi nos pasa lo mismo, ¿no? Porque lo mismo ayer se está hablando del gasto en personal y se están diciendo unas cosas, y lo digo por alguna portavoz de Nueva Canarias ayer, y hoy el portavoz titular pues dice cosas diferentes. No sé si ayer lo pensó o no la escuchó, y hoy el titular pues ha venido a decir cosas distintas. Al final no sé si es un problema de memoria o es un problema de cómo se ejerce hoy la política. Reiteradamente utilizo ya el término posverdad, que es una manera actualizada, 3.0, de hablar de la mentira o de la propaganda. Y nosotros vamos a intentar, desde el grupo parlamentario mayoritario, trasladar un mensaje que quizás no sea todo entusiasmo, pero sí que al final se centra en lo que la gente que está fuera de aquí tiene que resolver. Al fin y al cabo, cuáles son las demandas que tenemos en sanidad, cuáles son las demandas que tenemos en educación, cuáles son las demandas en la prestación de nuestros servicios públicos, con qué aparato gubernamental lo vamos a hacer. Y en ese marco, intentar saber si las cifras que presentamos o que se presentan en el presupuesto son cifras reales de progreso o no son cifras de progreso. Por tanto, empiezo esa intervención para señalar una cosa que me parece que es necesario hacer en el comienzo de la intervención. Y es que no se puede celebrar el 40 aniversario de la Constitución y apelar al consenso de aquella norma, la norma que hoy sigue siendo la cúspide de la pirámide normativa, hablando del consenso, y finalmente trasladar continuamente a la sociedad, a nuestra gente, que nosotros vivimos una realidad diferente y que no estamos en esa realidad que ellos viven día a día, porque nos alejamos del debate con fundamento, de la búsqueda de las cifras, de los datos, en definitiva, conclusiones que puedan serle útiles para su vida diaria. Y lo digo porque cuando la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista espeta nada menos que decir, cuando se refiere a los apoyos parlamentarios con los que entra este presupuesto, habla de por un puñado de escaños. Los escaños de esta Cámara representan personas que han votado y, por tanto, dan o no dan la mayoría. No es ningún secreto que el grupo parlamentario que yo en este momento tengo el honor de representar es un grupo que apoya a un Gobierno que quedó en minoría tras la ruptura de un acuerdo de Gobierno que se mantuvo con su partido, señora Corujo, y que algunas maldirigieron en aquel momento de dificultad y, por tanto, aquella travesía hizo zozobrar el barco. En definitiva,
no me parece respetuoso con la posición de todos los que ejercen en esta Cámara su derecho de representación, en este caso pasiva. Somos todos elegidos por personas mayores de edad, canarios y canarias, que han depositado su voto para que les representemos. Por tanto, los tres escaños que representa la Agrupación Socialista Gomera o los 15 escaños que representa el Grupo Parlamentario Popular representan a personas de Canarias. Hablar de por unos pocos escaños ustedes han, cuando menos, es una expresión impropia. Vamos a dejarlo ahí. Porque lo cierto es que esos escaños, sumados a los 18 que representan nuestras diputadas y diputados, dan 33, y este presupuesto entra, por tanto, con la mayoría absoluta de esta Cámara para que prospere. ¿Significa esto que la mayoría que este presupuesto tiene en este momento va a hacer que no estudiemos, no miremos, no aporten los grupos parlamentarios que no han sumado sus escaños a esta decisión? No, por parte nuestra no. Otro modo es cómo encaran ustedes, posiblemente, aun cuando muestran cierta unidad en el propósito futuro, desde el punto de vista del fondo, pues el contenido de sus respectivas enmiendas tiene algunos elementos de distancia. En cualquier caso, voy a intentar contestar algunas cosas, porque claro, al final del debate ya nos olvidamos de qué era el debate, ¿no? Porque ¿de qué es el debate? El debate no es del presupuesto. El debate no es que el presupuesto de este año es de 8.799 millones de euros, que crece el 6,8% respecto al 2018, que 7.856 millones son de gasto no financiero, y en este sentido el gasto no financiero más alto de la historia de Canarias. El debate no es que todavía seguimos en una senda de recuperación tras una gravísima crisis, la gran recesión, de la cual todavía los ciudadanos y ciudadanas del conjunto de España no perdonan a la banca, a la política, ni a la burbuja inmobiliaria creada, y que seguimos insistiendo en los mismos errores, y que algunos a nivel de Estado intentan, con fórmulas fracasadas, reproducirlas y conducirnos nuevamente a sendas de peligro en las cifras macroeconómicas que acabarán castigando a los que menos tienen. ¿Ese no es el debate? ¿No es ese el debate de fondo? Más allá de quién gane o no gane las elecciones de mayo de 2019, ¿o no habrá elecciones en 2019? ¿Hay elecciones? Incluso algunos celebran que hasta con un nuevo sistema electoral respetamos incluso esa posición cuando no la compartimos y sostuvimos una posición rotundamente contraria en la comisión de estudio que se formó en esta Cámara. Tengan por lo menos la capacidad de respetar la voluntad popular que se expresará necesariamente dentro de 6 meses. Y no hablen, por lo menos ahora, en público, y menos en este Parlamento, de hipotéticos pactos futuros sin haber celebrado siquiera las elecciones. Miren, en este momento tenemos un incremento de 490 millones de euros en gasto no financiero en relación con el presupuesto 2018. Hay decisiones que han sido compartidas con algunos grupos de esta Cámara, no en esta Cámara, pero sí en la acción política que sostuvimos ante el Gobierno de España. Un Gobierno de España que, todo hay que decirlo, cumplió sus compromisos. El Gobierno de España, que presidía una persona del Partido Popular, cumplió sus compromisos. ¿Que la aritmética parlamentaria era clave? Sin duda lo era. Los nacionalistas canarios, señor Rodríguez, usted que nunca comparte, pues tuvimos la oportunidad de decir que además del voto 176 había uno 175, que tuvo una agenda previa, y en esa agenda previa, entre otras cosas, consiguió que el Grupo Parlamentario Popular, que el Partido Popular se sumara nada menos que a la aprobación del Estatuto de Canarias, que había salido de este Parlamento sin apoyos suficientes para que prosperara en Madrid. Y hoy podemos celebrar que hace escasamente una semana, y hoy mismo, con la corrección de errores de los anexos del correspondiente estatuto delimitando nuestro marco territorial,
tenemos estatuto, tenemos REF, tenemos desvinculada la financiación autonómica del régimen económico fiscal. Por lo tanto, hemos dado pasos que son sustanciales para ahora y para el futuro de muchas generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, hijas, nietas. En fin, dicho eso, creo que tenemos, por tanto, que volver al inicio del debate para hablar realmente del presupuesto de Canarias para el 2019. Ese es el escenario en el que nos estamos moviendo ahora y frente a él, 3 enmiendas de totalidad. La enmienda del Grupo Podemos, con todos los respetos que, en fin, en el marco natural de su planteamiento político, que yo respeto profundamente, no podemos compartir la medida del modelo social del que están hablando, podemos compartir decisiones. Por ejemplo, si podemos hablar de cosas como se ha hecho en cuestiones sectoriales cuando lo hacemos, hablamos de lucha contra la pobreza, hablamos de la igualdad de la mujer, hablamos de fenómenos que podemos compartir todos. Después está cómo llegamos hasta ellos. Y lo que nosotros queremos decir y hemos dicho respecto de las recetas de Podemos es que son recetas ya experimentadas, ya fracasadas. En el siglo XX fueron historias de lo que se conocieron como las democracias populares, que no eran democracias y que eran modelos que cogieron rasgos distintivos de las democracias occidentales para, de alguna manera, trazar un fraude político y presentarse ante la sociedad como que eran democracias y se autodenominaban democracias populares en aquella órbita del mundo en bloque. Hoy día, y ya dije yo que no es mi cita, que es la de don Felipe González, hoy día eso se conoce como el leninismo 3.0. Y eso nosotros no lo podemos compartir como modo de llegar al objetivo. Tampoco compartimos el modelo territorial de Canarias que ustedes tienen, porque ustedes tienen un modelo centralizado de Canarias, un modelo de capitales donde naturalmente algunas vivimos y naturalmente somos titulares de derechos como de deberes. Pero el archipiélago es una variedad muy compleja. Y el conjunto, unido ya por ese mar que es nuestra separación y también nos une hoy, es un marco de complejidad que tiene que tener respuestas locales. No vale solo el discurso global. Si fuera por ustedes, hubiéramos ido a la circunscripción única de esa de la que hablaba su líder en el Congreso de los Diputados. Por cierto, tendrá que usted tener cuidado con sus avances, porque al final incluso la enmienda que introdujeron, que no es lo que se aprobó por parte de ustedes en este Parlamento, en la transitoria, lo que pretende es revisar el modelo porque no estaban de acuerdo algunas personas de su grupo con la propia decisión que ustedes adoptaron. Es decir, en definitiva, yo quiero decirles con todo respeto, o repetirles esa frase que se le atribuye a Voltaire, que dicen que no, que a lo mejor no es de Voltaire, que son los amigos de Voltaire que años más tarde dijeron que él decía que no comparto lo que dices, pero defenderé a muerte tu derecho a decirlo. Me gustaría que usted pudiera decir lo mismo de nosotros, que usted defiende a muerte nuestro derecho a expresarnos, a gobernar, a sustentar la democracia que la Constitución representa y respecto de la cual, por cierto, usted ni siquiera dio el visto bueno al discurso de la presidenta del Parlamento en el día de ayer en la Junta de Portavoces. Dicho eso, pasemos, por tanto, esa página para hablar un poco de la posición que algunos han aventurado en torno a la política fiscal. Miren, nosotros, don Román, sobre temas de política fiscal que a usted le interesan mucho, a mí también, a todos nos deben interesar, porque al final se construyen los servicios públicos porque hay una política fiscal y se genera una riqueza porque hay capacidad de gasto. Tenemos ahora un problema, don Román, de demanda externa. Le guste o no, por lo menos yo me olvidaría temporalmente de hablar en este momento de la tasa turística. Por lo menos ahora lo aparcaría. Porque los datos apuntan a que en este momento la reapertura de los mercados del Mediterráneo ha producido efectos ya en los 6 primeros meses de este año en relación con el crecimiento del pasado año del turismo extranjero.
El turismo extranjero creció en esos 6 primeros meses un 7,7% y en estos 6 primeros meses un 2,2%. Se pretende compensar, dicen las notas del presupuesto, con turismo peninsular, y yo en eso discrepo del gobierno, solo en eso. Porque lo que sí que es cierto es que o somos prudentes con determinadas políticas o lo que podemos causar es un efecto perverso. La demanda externa disminuye y tenemos, por tanto, que fomentar la demanda interna. Y por eso no nos duele en prendas decir que la propuesta del Partido Popular de bajar el IGIC de forma moderada en este ejercicio era una propuesta asumible. Era asumible y es asumible. El Gobierno decidió incluso compensar a corporaciones locales, cabildos y ayuntamientos. Miren, yo, si me lo preguntan, yo no estaba de acuerdo, pero da igual que yo estuviera o no de acuerdo. Lo que quiero decir es que hay que compartir el esfuerzo. Y el esfuerzo es para que haya consumo interno justamente donde baja la demanda externa. Porque nosotros no exportamos bienes, poquitos bienes, muy poco. Eso es una cosa insignificante y por tanto, lo que exportamos, que es el servicio, los servicios turísticos, precisan que no nos bajen los números. Y alguna cosa, en eso ya ve, doña Noemí, que tenía usted razón, cuando en la Comisión de Presupuestos hablaba del resfriado y de la pulmonía respecto del turismo. Yo en eso le doy a usted la razón. Porque, les guste o no, nos guste o no, nuestra economía depende fundamentalmente del subsector turístico. Y es verdad que la diversificación es muy complicada. Si quieren, podríamos hablar hasta de cómo se estructura hoy día, cómo se hace el reparto de responsabilidades en esta economía mundial globalizada. Y cómo algunas personas hablan de soberanía alimentaria y demás, y yo, con todo respeto, una cosa es que hagamos una política de respeto y defensa de la producción interior y su comercialización, y otra cosa es que queramos llamarle a eso soberanía alimentaria porque saben que eso es materialmente imposible. Pero es cierto que en la época actual esto no importa. Me comentaba un compañero de escaño que estamos en un momento delicado desde el punto de vista del crecimiento. Básicamente Europa, la Unión Europea. Y nosotros estamos en el espacio político y económico que representa la Unión Europea. En este momento hay demasiadas incógnitas en la Unión Europea. Se puede incluso criticar cómo afrontó la Unión Europea frente a las políticas de crecimiento de Estados Unidos la crisis reciente. Y todo eso recuerdo, señor Rodríguez, que en su momento fue objeto de debate en la pasada legislatura cuando se hablaba de cómo afrontaba Europa las políticas frente a la crisis y cómo lo estaba afrontando Estados Unidos en uno y otro caso. Lo cierto es que nosotros estamos en el espacio económico y político de la Unión Europea. Y en este momento los signos son regresivos, son de enfriamiento. Por eso es por lo que, entre otras razones, el comisario Moscovici, yo no oí al señor Juncker, don Asier, pero sí al comisario Moscovici, advierte al gobierno de España que sus números no cuadran. Y por tanto advierte de que hay problemas. Lo que pasa es que los problemas que hay en Europa son de mucho más calado en este momento, importa mucho más Italia que lo que pueda pasar en España y consecuentemente las preocupaciones las priorizan. Pero es evidente que la propuesta presupuestaria que ha formulado el Gobierno de España no es una propuesta admisible, que si no hubiera una propuesta, no hubiera un problema grave, gravísimo como hay con la economía italiana en este momento, el presupuesto simplemente hubiera sido devuelto. Ese es el contexto en el cual nos estamos moviendo nosotros. Por tanto, don Román, cuando usted dice, ¿por qué pone usted solo un crecimiento de un 1,9? Porque es que va a bajar la demanda externa y por tanto lo que estamos haciendo es fortalecer la demanda interna bajando impuestos. Es una cosa que no hay que saber demasiada economía. Yo saben que no lo soy, no soy economista. Pero, en fin, lo cierto es que quienes hemos vivido determinada experiencia, y sí que vivimos la experiencia de la financiación autonómica, algunos de esta Cámara, algunos son más jóvenes, la financiación autonómica en 2009, la gran crisis de 2011-2012 en España, cuando se produce el relevo de gobierno por el señor Rajoy frente al entonces presidente Zapatero, lo grave del tránsito final de la presidencia del gobierno de Zapatero, que fue difícil con el entonces ministro Solbes y demás, muchos problemas hasta que entró la ministra Salgado. Podemos hablar de eso muchísimas cosas. Sé que la memoria nos llega hasta ayer, ni siquiera hasta ayer, porque lo que se dijo ayer respecto del gasto público en personal es diferente a lo que se ha dicho hoy. Dedicamos más de la mitad
dedicamos la mitad del gasto público, del crecimiento del gasto al gasto de personal. ¿Pero estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es que no lo sé si estamos de acuerdo o no. 10 minutos más, señor Ruano. Muchas gracias, presidente. Mejor no me lo preguntan a mí, cuando fui consejero de presidencia tenía fama de duro. Yo lo que quiero decirles es que el presupuesto son opciones. Hemos optado por tomar decisiones fiscales que son necesarias en este momento. Son, presidente, imprescindibles para este momento. Dan término a un proceso de 4 años de los cuales tuvimos la oportunidad de compartir los 2 primeros presupuestos con el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista. Ya dije en más de una ocasión, que me entendí perfectamente entonces con don Iñaki Álvaro Labandera, que los errores finales de sus decisiones fueron inducidos por quien hoy no está en la dirección del Partido Socialista en Canarias, que yo espero que estas cosas tengamos capacidad de revisarlas, por lo menos revisarlas, como cuando uno evalúa, ¿no? Evalúa y entonces pones una nota. En fin, al final somos herederos de nuestros hechos. Incluso cuando se habla de la concertación o no como principio, cuando se habla de la sanidad y se lanzan dogmas. Mire, es que el debate del Partido Socialista de ahora es que no tiene nada que ver con el debate de cosas que fueron superadas en los años 90 del siglo XX. Hay un libro que, cuando tenga ocasión, se lo trasladaré, se llama El Nuevo Servicio Público, que es cómo se gestionan los servicios públicos. Lo importante es la titularidad del servicio. La titularidad del servicio, el que la Administración tenga el control sobre la prestación del servicio y que para el ciudadano haya gratuidad. Otra cosa es que, obviamente, tiene que haber proporcionalidad en el precio y control, dirección del servicio. Y, por tanto, cuando hay un concierto, ya sea en el ámbito de la educación, ya sea en el ámbito de la sanidad, lo que tiene la Administración es que tener el control del funcionamiento del servicio y pagar por él realmente lo que en su caso cuesta y no más. Pero dejémonos de dogmas superados en los años 90. Hay un libro de un autor británico, Anthony Giddens, premio Príncipe de Asturias, que tituló Más allá de la izquierda y la derecha. Ustedes han vuelto, quizás inducidos por esa nueva izquierda que les salió por ese lado de color morado, a dogmas superados. Por eso es por lo que están divorciados el actual presidente del gobierno, en términos políticos, naturalmente, con el presidente González, el mejor presidente que ha tenido posiblemente España por el tránsito que fue capaz de hacer. España. De Canarias hablamos en otro momento, doña Dolores. Lo digo para que tengan por lo menos capacidad, voy a decirlo así, de reflexionar sobre qué es lo que está pasando de verdad. Porque les están induciendo a determinados comportamientos que están más que superados en la historia reciente, no hace tanto tiempo de eso. No hace tanto tiempo. Y cuando se valora la crisis, se olvida que la crisis existe aún. Vamos a ver, ¿cómo no va a existir si las cifras macroeconómicas dan bien? Pero es verdad que los indicadores de pobreza todavía son elevadísimos. Como dije el año pasado en un debate idéntico a este, ¿cómo nos vamos a recuperar ahora, en 3 años, en toda una crisis que empieza con una caída de nuestro presupuesto autonómico de 1.200 millones de euros? La caída que se produjo en 2011 respecto a 2010, 1.200 millones de euros menos. En 2012 se sube el IGIC, entre otros impuestos, se subió todo. ¿Pero cuánto tiempo hace de eso? Por tanto, estamos en condiciones de volvernos a hacer la pregunta. ¿Progresamos, presidente? ¿Progresamos? ¿Estamos avanzando en este proyecto de presupuesto? Usted ha mantenido un diálogo con todas las organizaciones políticas. Algunos están pensando ya más en mayo que ahora, pero es que la gente tiene que vivir ahora. En mayo también. Pero de aquí a mayo vive también. Y por tanto hay que tener presupuestos en enero de 2019. Es un objetivo. Así que cuando se negocia, cuando se pacta, cuando se llega a acuerdos, se hacen renuncias. Y es cierto, y hay que reconocerlo, que la propuesta de bajada lineal es una propuesta del Grupo Popular. Claro que sí, porque el Grupo Popular tiene 15 escaños.
perdón, 12 escaños. 12 escaños que suman con los 33 que aporta la agrupación socialista Gomera, 15 escaños, que por tanto, sumados a nuestros 18, dan la mayoría. Insisto, eso no significa que estemos cerrados a propuestas constructivas, ninguno de los tres grupos que amparan hoy esa mayoría parlamentaria, ninguno. Hagámoslo, eso sí, desde el respeto mutuo, porque como dije alguna vez, cuando cité aquí a Herrero de Miñón, no te puedes sentar con el otro si empiezas dándole patadas en la espinilla, ¿no? Y a veces, se nos va un poco por ahí la cosa, ¿no? Creo que estamos en condiciones de dar algunas respuestas que creo que también son necesarias. Yo no quería, hablaba don Román de temas de pobreza. Mire, no, usted en su enmienda de totalidad, sí. Usted en su enmienda de totalidad, don Román, habla de la nueva definición, de la definición que da, no es el 23, es el artículo 24 del Estatuto de la Renta de Ciudadanía. Y en la Renta de Ciudadanía habla de las personas en exclusión social. El planteamiento que hacen en su enmienda no es ese. Es un planteamiento de complementariedad de renta, semejante al vasco. Nosotros, ojalá, tuviéramos la financiación del País Vasco, ¿no? En fin, por tanto, lo que sí es cierto es que la línea que está emprendiendo ahora la consejera de Política Social cuando va a modificar la Ley de Prestación Canaria de Inserción, no es cierto que sea cero. Que no es cierto que sea cero, es que las políticas de prestación canaria de inserción y demás no son políticas contra la pobreza. Es que no me parece serio ni siquiera decirlo. Y además estamos sentados los 6 grupos parlamentarios en una ley de servicios sociales y demás. Lo que sí es cierto, yo sí comparto con usted, que hay que hacer un plan de inclusión específico. Y eso habrá que hacerlo en el marco de esa ley. Y tenemos que hacerlo ahora sobre la base de la nueva denominación, porque al final la prestación canaria de inserción hay que cambiarla, porque es lo que dice el artículo 24 del Estatuto. Y ese Estatuto, para que todos lo sepan, no vayan a pensar, salió así de la propuesta que el Parlamento de Canarias envió en 2015. Por si acaso algunos se atribuyen cosas que, en fin, corresponden a quienes en aquel momento hicieron la propuesta y después, naturalmente, a los que se sumaron a su aprobación en el Congreso y en el Senado. Voy terminando, señorías, porque quería hablar más cosas con don Román Rodríguez. Comparto, desde luego, con usted su preocupación por cuestiones que tienen que ver con la pobreza. Yo creo que el Gobierno lo ha acreditado. Es verdad que en algunas cosas hemos tenido graves problemas de gestión derivados de precisamente lo que el consejero de Presidencia quiere resolver ahora. Es que la tasa de reposición de efectivos desde el año 9 o 10, no recuerdo exactamente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese tipo de servicios era 0. Quedó el 10% para el conjunto de España, sí, para el conjunto de España. Pero si quiere damos los datos de crecimiento poblacional de Canarias, porque, en fin, también los tengo por aquí, pero encima que me han dado los 10 minutos de más, creo que se me va a acabar el tiempo. Entonces, no quisiera acabar, señor presidente del Gobierno, sin referirme a una cuestión que considero fundamental. Empezamos la legislatura con un compromiso con la ciudadanía de Canarias. En 2016 el presupuesto fue de 7.231 millones, en 2017 de 7.300, más 340 adicionales de crédito extraordinario, en 2018 de 8.239 y en 2019 de 8.799. Presidente, hemos conseguido con eso y con la aprobación del Estatuto y el REF plantear para Canarias un marco de ilusión para que de una vez este camino emprendido sea de verdad que hemos salido del pozo y que la gente, nuestra gente, más allá de las cifras macroeconómicas, pronto va a haber realizado en este presupuesto muchos de sus anhelos en el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y en la dotación de nuevos recursos para afrontar las políticas de bienestar social. Muchas gracias.